Buenas tardes, hermanos. Abra su Biblia conmigo en Efesios 5:15. Aprovechando que estamos todos aquí, hermanos, quisiera que me ayudaran a orar. Hemos estado orando por una hermana que se llama Sonia. Y yo la puse ahí en el grupo para que oráramos por ella. Pero yo quiero que ahorita cierre sus ojos y que oremos por nuestra hermana Sonia. Señor, te pido en este momento que sigas obrando en la vida de Sonia, Señor. Es tu hija, Señor, y ella te conoce y sabemos la necesidad que necesita de ti, Señor. Queremos que tú te manifiestes poderosamente, Señor, en su vida, Señor. Que le fortalezca, Señor, con todos los procedimientos que le hacen. Tú, Señor, dale fortaleza, Señor, y sobre todas las cosas, uses todo lo que tú quieras en su vida, Señor, para que puedan ver toda la gente de su familia en primer lugar y todos los que le conocen, que tú estás con ella, Señor. Llénala de ti, Señor, y fortalécela, Señor. Nos unimos en oración por ella y que tú hagas tu perfecta voluntad siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Para los que anotan, la serie que estamos viendo es Mi familia está en Cristo. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es familias que andan en sabiduría. Familias que andan en sabiduría. Y quiero que lea conmigo Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahí vamos a detenernos. Cuando la Biblia habla de que miremos, es que pongamos atención. Es necesario, hermanos, en estos tiempos, poner mucha atención en nuestra familia. Los afanes de este mundo y querer lograr algunas cosas en este mundo nos ponen a dejar de mirar y de cuidar y de observar. Y nosotros, hermanos, recuerde que estamos enseñando a nuestra familia. Quizás usted me puede decir, pastor, esta enseñanza me hubiera gustado saberla antes para entender y para poder enseñar. Pues déjame decirle algo. Usted y yo somos madre y padre hasta que el Señor nos recoja. Entonces no hay tiempo, no hay que perder el tiempo, hay que mirar y instruir. Aunque para nosotros a lo mejor pensamos que ya el tiempo ya pasó. Pero si usted y yo hoy somos padre y madre, tenemos que mirar y poner manos a la obra, porque no es demasiado tarde. Tenemos que hacer las cosas mirando. Y aquí la Biblia dice que nos cuidemos de nosotros mismos, porque también la Biblia enseña que el corazón del hombre es perverso y es engañoso. Entonces nosotros no tenemos que confiarnos, hermanos.
Si nosotros, por ejemplo, la actividad que desempeñemos, si usted es maestro, si usted es doctor, si usted es mecánico, el desempeño que usted haga, a usted y a mí nos gusta hacer bien las cosas. En nuestro trabajo, las personas nos van a conocer por el buen desempeño de nuestro trabajo, ¿sí o no? Pues en nuestra casa, también nuestros hijos nos van a conocer si nos estamos desempeñando bien o no estamos desempeñando nuestra función como papás. Porque hoy en día, hermanos, ¿saben una cosa? Las familias se vuelven desobligadas. Falta de responsabilidad. Usted puede preguntar en muchos lugares donde a veces los papás no saben ni dónde están los hijos. Y eso es una realidad. Y nosotros, hermanos, debemos de poner atención. Le pregunto yo a usted, ¿usted no sabe dónde están sus hijos? Si nosotros no sabemos dónde están nuestros hijos, pues hay que poner atención para saber dónde están nuestros hijos. Siempre debemos de saber dónde están nuestros hijos, con quién están nuestros hijos. Y le voy a poner un ejemplo real que sucedió de un joven que se fue con unos amigos aquí a San Blas. Y se fue con ellos y resulta que este joven no se percató que estos jóvenes que iban a ir allá a San Blas iban a ir a robar un Oxxo. Y se subió con ellos. Y asaltan el Oxxo y el muchacho dice, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y pues los presan a todos y dicen, no, es que yo no sabía. A ver, momento. O sea, si tú estás viendo las conductas de tus amigos, no te exime de andar con, o sea, debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado, hermanos. Y esto es algo real. Y como esos ejemplos hay muchos más que usted de seguro sabe. Pero debemos de fijarnos con quién se juntan nuestros hijos. Nosotros debemos siempre estar vigilantes. Debemos de acercar a las amistades de nuestros hijos a que vengan, a que nosotros las conozcamos de cerca. Invitarlos a su casa, que vengan a ver con quién se juntan sus hijos. Y eso, hermanos, es manifestar sabiduría. Manifestar sabiduría. La Biblia habla de que si no, seremos necios. Y cuando nosotros somos necios, hermanos, la palabra necio es imprudente. La palabra necio es falta de templanza, falta de carácter en decir no. Mire, dentro de nuestra vida cotidiana, no a todo debemos decir que sí. ¿Sí o no? O sea, todo dice que sí. Hay que aprender a decir no. Porque a veces no sabemos decir que no. Porque eso se aprende, ¿eh? Se aprende a decir no, gracias. Pero a veces no sabemos decir que no. A todo queremos decir que sí. Entonces, como hijos de Dios, nos falta esa sabiduría, esa prudencia. No tenemos moderación en las cosas. Por ejemplo, cuando usted y yo dejamos que nuestros hijos tengan tiempo de recreación, pues debemos de marcarle los tiempos. ¿Sí? Hay tiempo para todo. Le pregunto, por ejemplo, cuando
vamos a comer en familia, tenemos un tiempo para comer, ¿no? O nos pasamos toda la tarde comiendo. No, tenemos un tiempo y decimos, te espero a las 2:30 a comer. Esta vez a las 3:40. Esta vez a las 6 de la tarde a comer. Damos un tiempo, ¿no? O las hermanas se la pasan todo el día en la cocina. Bueno, sí se la pasan todo el día. Pero son tiempos, ¿no? Y cuando la persona que está cocinando, pues quiere despachar a los que vienen a comer a su casa, ¿no? Con un cierto tiempo. Pero si no llegan en ese tiempo, entonces van a comer frío la comida. Hay que volverla a calentar, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes calientan la comida y luego viene otro a comer y calientan otra vez. Y luego, porque así son las mamás, ¿sí o no es cierto? Las mamás no quieren que sus bebés coman las tortillas frías, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque a veces sus bebés de 34 años no se calientan ni una tortilla. ¿Sí o no? También eso es falta de sabiduría. A ver, momento, amigo, párese y caliéntese las tortillas. ¿Sí me entiende usted? Hay que enseñar a nuestros hijos, hermanos, a atenderse. Y déjenme decirle algo. Enséñenles a que los atiendan a ustedes. ¿Por qué? Porque si no van a crecer. ¿Y sabe cuándo los van a atender a ustedes? Nunca. Porque no les enseñamos a que nos atendieran. ¿Sí o no? ¿También a usted le gusta sentarse y que la comida esté caliente? Sí, sí. ¿Qué le parece si ponemos hoy a uno de nuestros hijos en un ejemplo? Decimos, hoy nos vas a hacer huevitos para todos. Y sabe, resulta que su hijo nunca ha quebrado un huevo. Y hasta el agua se le quema. ¿Sí? Tenemos que enseñarles, ¿sí? Las recetas, las cosas que usted sabe hacer con gran amor. Hace tiempo les platicaba yo de negocios de comida que no siguieron las generaciones porque nunca alguien se interesó en la receta de la abuelita o del papá. Nunca. Y hay negocios que conozco yo de tiempo que les he preguntado, oye, ¿tus hijos saben hacer tu receta? Y entonces me dicen, no, pues es que no les gusta. No. Si no les enseñas a que hagan tu receta, ¿sabes? Esta taquería o si vendes pozole o lo que vendas, ya no va a trascender porque no le enseñaste a alguien lo que tú haces. Y muchos negocios se quedaron, las recetas se perdieron porque nadie se interesó. Por falta de sabiduría, hermanos. Entonces, si usted hace algo bien, pues que se reproduzca, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted va a un negocio, el que sea, hay algo esencial que debe haber en un negocio. Se llama atención al cliente. Si en ese negocio no hay buena atención al cliente, ¿sabe cuándo va usted a volver? Nunca. ¿Sí o no? Porque resulta que alguien nunca se preocupó por la atención al cliente. ¿Sí? Y a lo mejor usted tiene una buena atención al cliente, pero si no enseñamos a los que están con nosotros a que den esa misma atención al cliente, cuando usted y yo no estemos, ese negocio se va a destruir. Como cristianos, como familias cristianas, debemos de manifestar una vida que anda en sabiduría, la sabiduría de Dios. Ahora, esa sabiduría de Dios vendrá en automático a nuestra vida. O sea, nacemos y ya decimos, no, hombre, qué sabio eres. No, hay que andar en buscar esa sabiduría, escudriñando la palabra de Dios para entender la sabiduría de Dios.
Hermano, cuando la Biblia habla de sabiduría o de sabio, o habla de un perito, habla de alguien que se especializa, alguien que entiende, ¿sí? Cuando usted y yo buscamos un perito en alguna materia, es alguien que sabe a lo que lo estamos contratando. Si yo ocupo un perito para que me evalúe una casa, pues sé que ese perito me va a dar un buen consejo de lo que cuesta mi casa, ¿sí o no? Pero resulta que contrato yo para que me digan el valor de mi casa y contrato a un abogado. ¿Sabe qué? Este amigo se va a meter a la internet a ver qué precios hay más o menos y no va a ser un avalúo correcto, porque se lo dio a usted un abogado, no un perito. Entonces, nosotros tenemos que saber a quién le preguntamos. La Biblia nos habla de que en la multitud de consejos hay sabiduría. Ahora, quizás usted diga, no, pues es que dice que la multitud de consejos, le voy a preguntar al de la tienda, le voy a preguntar al de las tortillas, le voy a preguntar al que me arregle el carro, o sea, no, momento. Estamos hablando de la vida de nuestras familias. ¿A quién le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar a Dios primero y a la gente que realmente nos dé testimonio de que tiene una familia que ama verdaderamente a Dios. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y muchos a lo que es bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Habrá una confusión porque tendrán un entendimiento entenebrecido. ¿Sabe una cosa? Muchos hoy en día se avergüenzan de ser cristianos. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos malos testimonios de mucha gente que se dice cristiana o que se dijo cristiana en su momento y que hoy no lo son. Y usted dice, pero ¿cómo? Es que a lo mejor nunca lo fueron. Ahí más adelante en el versículo que estamos leyendo en Efesios, en 5, vamos a brincar al 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo? ¿Sí? Sacándole provecho al tiempo. Dígame usted, ¿alguna hora del día usted y yo la podemos detener? No. El tiempo corre y siguen los días y los meses y los años, ¿sí o no es cierto? ¿Sí? Sigue el tiempo. Por eso habla de aprovechar bien el tiempo. Ahora, ¿qué significa dentro de nuestra familia que vamos a aprovechar el tiempo? Bueno, en enseñar. Cada día de nuestra vida tenemos que estar enseñando a nuestros hijos. Todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo. La mejor manera de instruir a nuestros hijos es de que amen a Dios con todas sus fuerzas. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es de que amen a Dios con todas sus fuerzas, que sirvan a Dios con todas sus fuerzas. Hay muchas maneras de servir a Dios, muchas maneras. Y usted tiene que enseñar a sus hijos, la edad que tengan,
a servir al Señor. Andar con una mente sabia. Porque sabes una cosa, la vida va a pasar, el tiempo se pasará y no va a regresar. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. Dígame una cosa, cuando nos juntamos a comer con nuestras familias, usted sienta ahí con sus hijos y todos. Cuando estamos ahí enseñamos los modales para un buen comer, ¿no? ¿Sabes qué, hijo? No agarres las cosas con la mano, mira esto. Y empezamos a instruir sobre la comida, ¿sí o no? Te estás manchando, mírate, no salpiques, no hablas cuando comas. Empezamos a dar instrucciones, ¿sí o no es cierto? ¿Sí? Quizás usted dice, no hombre, cada quien que coma como quiere. No, momento. Al rato le va a pasar vergüenzas. Lo hará pasar vergüenzas. Son los momentos que tenemos para instruir, hermanos. A ver, ¿cómo una mamá puede instruir a sus hijos o a sus hijas para hacer un guiso? ¿Cómo? Cuando le ayudan, ¿no? A ver, mira, mija, primero haces esto, primero esto. No, esto no es así, esto es de esta manera, se hace así, es así. ¿Sí o no? ¿Usted cree que en automático sus hijos van a saber las recetas que usted sabe? No. Yo sé que hay algo de lo que usted hace o que usted prepara que le sale riquísimo. Y dices, en esto nadie me gana, esto yo lo hago pero de lujo. Ok. Enséñelo a que alguien más lo haga. Hace muchos años, una de mis tías, hermana de mi papá, sabía una receta para hacer cajeta de membrillo. Y era la mejor cajeta que usted puede probar en su vida. ¿Me entiende usted? Y cuando digo la mejor, era la mejor. Cuando ella estaba por partir, le hablé, nosotros andábamos fuera de México cuando mi tía andaba mala y ya estaba delicada de salud, y le pregunté a mi mamá, mamá, ¿ya sabes hacer la receta de mi tía? Mi mamá me dijo, hijo, ¿cómo me preguntas eso si tu tía está muriendo? No, es que si se muere se va a ir la receta. Yo así le dije, ¿no? Y entonces ella me dice, no, sí, ya la sé hacer, pero la sabes hacer igual, le dije. Y sí la sabía hacer igual. Pero era una preocupación mía que mi tía se fuera a llevar su receta. Porque hacía todo, la hacía de una manera impresionante la cajeta. Y ahora esa cajeta, la que la sabe hacer es mi mamá. ¿Me entiende usted? Pero si nosotros no ponemos atención en las cosas que queremos, ¿sabe qué? Se van a perder esas cosas. Por eso tenemos que aprender nosotros a aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo es aprovechar bien el tiempo? Enseñando a nuestras generaciones a que desempeñen lo que usted y yo hacemos con todo el corazón. Que en el trabajo que nos desempeñemos nosotros, hermanos, tenemos que ser los mejores. Tenemos que ser los mejores. Recordemos que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y hay cosas que no se ven que serán eternas para toda la vida. El que usted y yo les enseñemos a que nuestros hijos busquen la sabiduría de Dios, anden en la sabiduría de Dios, hermano, va a ser una garantía de que sus hijos andarán por los caminos correctos.
Vaya conmigo a Juan 3, versículo 3. Juan 3, versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, tú y yo pertenecemos a una familia, sin duda. Pero si no nacemos de Dios en nuestra vida, aquí dice que no vamos a poder ver, no vamos a poder entender las cosas de Dios. No vamos a poder discernir las cosas de la sabiduría, entender las cosas de la sabiduría. En otra versión dice, Juan 3:3 dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús fue lo que dijo. Cuando esta palabra se dice aquí, se habla de, cuando se dice nuevo, viene del griego, de una palabra que viene solamente de una procedencia de lo alto, ¿sí? De andar como es digno de Él. Las cosas de la sabiduría, hermanos, hay cosas que se manejan con sabiduría totalmente terrenal. Pero de las que yo les estoy hablando, estamos hablando de la sabiduría que viene de lo alto. De la sabiduría que pone Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Esa es la sabiduría que debemos enseñarle a nuestros hijos. La sabiduría de cuando alguien nos ofende, nosotros podemos perdonar el que nos ofende. Y esas son cosas que no se entienden. ¿Cómo tú y yo le saludamos a alguien y le damos la mano sabiendo que esa persona nos ha traicionado? Que esa persona ha hablado mal de nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Solamente cuando Dios está con nosotros. Cuando andamos en la sabiduría de Dios. Dios nos enseña a perdonar. Y eso es andar en sabiduría. Dios nos enseña a que entendamos que si alguien nos ofende podemos perdonarlo. Pero los demás no lo entienden. Los que nos rodean no lo entienden. Oye, ¿cómo? No, y luego te dicen que actuamos de una manera hipócrita porque no conocen la palabra, porque no conocen que debemos de perdonar a aquel que nos ofende. El Señor instruyó a sus discípulos para que anduvieran en su sabiduría, para que entendieran las cosas de la sabiduría de Él, ¿sí? A sus discípulos les enseñó de la prudencia. A sus discípulos les enseñó para que tuvieran la revelación, el conocimiento. Así nosotros debemos enseñar a nuestra familia para que entienda que las cosas de lo alto, de la sabiduría de Dios, solamente vienen de Él. Esas cosas, hermanos, que nos truenan la cabeza y nos funden los fusibles de la cabeza. Esas cosas que nos cuesta mucho poderla entender. Esas son las cosas que vienen de parte de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es para todo aquel que quiere obedecer. En la palabra de Dios no puede enseñársele a las cabras.
Porque las cabras no oyen, no ven. No sé si les ha tocado ver en algunos videos que pasan por ahí en la internet, donde las cabras se pueden detener con sus pezuñas en unas rocas impresionantemente, con un peligro, pero las cabras sí pueden sostenerse ahí. ¿Por qué? Porque la cabra se puede subir a donde quiera y puede hacer puros destrozos. La cabra no entiende de prudencia. La cabra no entiende de obediencia. La cabra no entiende. Y debemos de tener cuidado, hermanos, de mucha mercadotecnia que se maneja hoy en día, donde te hacen ser una cabra totalmente y no te das cuenta. Cuando menos esperes, eres una cabra andando. Nosotros tenemos que enseñar a nuestra familia a que se convierta a Cristo. Que se pueden arreglar diferencias entre un esposo o una esposa, entre hijos, entre hermanos, entre parientes. Dios quiere que seamos familias que anden en sabiduría. Dios no quiere familias que estén todo el tiempo en discusiones, perdiendo el tiempo, desaprovechando el tiempo. Debemos de aprovechar bien el tiempo. A veces andan disgustados por algo, y cuando usted se disguste por algo, trate de remediarlo pronto, porque no, si no se hace una costumbre. Nosotros sabemos que Jesucristo vino a morir por nosotros y vino a enseñarnos una vida que no es fácil caminar en ella, hermanos. Jesús no dijo que sería muy fácil seguir. Él dijo: aquel que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y eso no será nada fácil. Nadie dijo que el camino del Señor sería fácil. La verdad de la palabra de Dios nos hace ver realmente la condición en la que estamos actualmente nosotros. Y que nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados para ser fiel a Él. Y que Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda nuestra maldad. Jesús vino a morir por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Vaya conmigo, 2 Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice ahí? La mente de Cristo. Hermanos, entonces hay personas que no disciernen la palabra de Dios, no la entienden. ¿Por qué? Porque dice que para ellos esta es una locura. No la entienden. Muchas familias toman las cosas a la ligera y no entienden. No, es que están jóvenes. Déjalos que disfruten ahorita. Quiero decirte que si tomas a la ligera las cosas, después no vas a poder controlar tu familia. No podemos tomar las cosas a la ligera, ¿no? Debemos de aplicarnos y andar con esa sabiduría. Señor, tú dime qué hago. Quiero hacer lo que tú me digas. ¿Qué estrategia vamos a tomar? Pues vamos a hacerle así, vamos a hacerle así. Hay formas, hermano, hay maneras de poder sacar adelante la situación, cualquiera que sea, hermano, cualquiera que sea. Hoy hay muchas circunstancias difíciles en medio de nuestra familia. Nuestra juventud está siendo arrastrada por las corrientes de este mundo. Y nosotros tenemos que pararnos en el Señor, en la roca que es Cristo, y ayudar a esos jóvenes que tienen la tendencia a desviarse. Mire lo que pasaba en Corintios. Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, y no sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Hermanos, tenemos que hablar con nuestros hijos a que entiendan las cosas espirituales. ¿Cómo van a entender las cosas espirituales? Enseñándoselas. Enseñándoselas. ¿Cómo? Teniendo tiempo con ellos para hablar, para platicar, cosas que nos expresen. Resulta que hay cosas de nuestros propios hijos que no nos cuentan a nosotros, y eso está mal. Debemos de prestar atención. Le tienen más confianza a su amiguito de la escuela que al padre y a la mamá, y eso no puede pasarnos, hermano. Debemos de tener cuidado y hablar cualquier situación en medio de nosotros que nos esté apartando. Tenemos que ayudar a nuestras familias
andar en sabiduría, estorbándoles a nuestros hijos en los pecados. Dice Hebreos 5:11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto y en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hermanos, nosotros tenemos que irnos a la palabra para enseñar de nuevo, ¿sí? Y quizás reevangelizar a nuestra propia familia. Porque dígame usted, ¿cómo nuestros hijos hoy en día pueden aburrirse de las cosas de Dios? ¿Entiende usted? No puede ser eso. No resisten. Estando adorando a Dios, no resisten. Es más, no quieren hacerlo. Y eso es doloroso, hermanos. Es doloroso. Nosotros debemos estar ahí para animarlos, para decirle, mira, hijo, no te desesperes, mira esto, no, vamos a ir hacia adelante, vamos a hacer esto. Y hermano, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para volver a ese ánimo de hacer las cosas de Dios, de buscar las cosas de Dios? Nosotros debemos estar ahí para ayudarlos y debemos orar profundamente al Señor y decirle, Señor, aviva el fuego en el corazón de mi familia. Porque sabes una cosa, hermanos, debemos de tener cuidado en no caer en un estilo de vida que sea ya monótono, que haga siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo y que sea aburrido. Debemos de cuidar, hermanos, las rutinas y debemos de alentarnos. ¿Para qué estamos el uno para el otro? Para ayudarnos, para alentarnos, ¿sí o no? Ayer oía una historia de una persona adulta. Estamos hablando más de 92 años por ahí. Y estaba hablándole el esposo a la esposa y le estaba dando ánimo para seguir adelante viviendo. Esas ganas de alentar al otro para que no se rinda, hermanos, es importante. Los ánimos entre nosotros para ayudarnos como familias son muy importantes, hermanos. La palmadita de que vamos hacia adelante, no te rindas. Eso es muy importante.
Tenemos que aprender a ser familias que buscan andar en sabiduría, que entienden la sabiduría de Dios. Necesitamos entender las cosas profundas de Dios, las que son reveladas dentro de su palabra para nuestra vida. Fíjese lo que dice Colosenses 1, versículo 9. Fíjese las palabras que están usando aquí de aliento de Pablo hacia los colosenses. Dice, por lo cual también nosotros, es Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención con su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, tenemos que alentarnos y entrar en el conocimiento de la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que orientar a nuestros hijos a que entiendan las cosas de Dios y alentarnos todo el tiempo. Que estemos aptos para entrar y entender las cosas que Dios quiere que entendamos de la sabiduría, porque son reveladas para aquellos que no cesamos de estar en la presencia de Dios, buscándole, entregándole todo nuestro corazón. Dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, por todas estas cosas quiero, dice Jehová. Debemos de entender la sabiduría de Dios para nosotros. Recordemos que el pueblo de Dios pereció por falta del conocimiento, por falta de la sabiduría de Dios. Y debemos de manifestar, hermanos, ánimo entre nosotros y tener cuidado con la crítica o la mala corrección que usamos, sin paciencia, sin disciplina. Debemos de cuidar y debemos, hermano, equilibrar siempre. Hay papás, por ejemplo, que se la pueden pasar en puras amenazas. O verás ahorita o verás y vas a ver, y se la pasan amenazando todo el tiempo. Pregunta, ¿esas amenazas sirven de algo? De nada.
Ya nomás te escuchan y dicen, este nomás amenaza, no hace nada. O un lenguaje abusivo, o alzando la voz, o azotando al niño en cualquier ofensa, o en cualquier error que tienen. Debemos de corregir nuestras maneras, hermano, y actuar con una sabiduría. Y si nosotros como familias actuamos en sabiduría, va a ser para el beneficio mutuo. Para el beneficio mutuo. Cuando Jesús nos instruye, nos dice, si pecaste, arrepiéntete. Jesús nos da la pauta de cómo enseñarnos entre nosotros. Jesús siempre que enseñó a sus discípulos, no lo hizo de una manera autoritaria. ¿Se imaginan a un Jesús? No, cuando se encontró con Judas, no le reclamó y dijo, no, pues simplemente haz lo que tienes que hacer. Él no se puso a decirle, no, pues ya sé que me vas a entregar y por monedas. Él no se puso a decirle eso. Él actuó en sabiduría, enseñando todo el tiempo. Nosotros como padres debemos de enseñar todo el tiempo. Estamos enseñando. ¿Sí o no? Estamos en la hora de la comida, estamos enseñando que cómo va a agarrar el cubierto, que cómo se va a limpiar la boca, que si se lava las manos, todo eso, ¿sí o no? Lo vamos a estar enseñando todo el tiempo. Que si ya va a agarrar el carro, va a manejar, a ver, frena esto, acomódate el cinturón. Empezamos a dar instrucciones dependiendo en dónde nos encontremos. Entonces nosotros debemos estar todo el tiempo, escuche bien esta palabra, ayudando en sabiduría. Ayudando. ¿Ves que tu hijo de repente deja basura? Entonces viene y le dice, mi hijo, ven para acá. Mira, eso no se debe dejar ahí. Debe de estar en el bote de la basura, así, así. Debemos de instruirlo. Si no lo instruimos ahí, no te extrañe cuando vaya ahí, baje el vidrio y aviente la basura afuera. No te extrañe, porque nunca le enseñamos. Todo el tiempo, hermano, debemos estarles recordando a nuestros hijos. Las mamás tienen una palabra que usan mucho, ¿sí o no? Dicen, te he dicho 1000 veces. ¿Ha oído esa palabra? Ya te he dicho 1000 veces que hagas esto y no lo haces. Pues no se desespere, hermana, ya lo hará. En las 1001 lo hará. Enseñemos a nuestros hijos una conducta apropiada. Por ejemplo, cuando enseñan ustedes a su hija a vestirse, a andar apropiadamente, a cómo sentarse, o sea, todas esas son cosas que les hemos enseñado, ¿sí o no? Pero se denota a alguien que no lo han enseñado, ¿sí o no? Que no lo han enseñado ni a sentarse. Baja los pies, acomódate esto y lo otro, ¿sí o no? Cosas que nos ayuden a tener una conducta apropiada. ¿Qué pasa cuando estamos con alguien y llegan nuestros hijos y vienen con nosotros y que casi se nos atraviesan ahí y no saludan a la persona con la que estamos? ¿Se ve correcto? No, ¿verdad? Pero ¿qué le decimos en ese momento? Hijo, saluda. ¿Sí o no les decimos en el momento? Porque a lo mejor usted puede pensar, luego le digo, luego se olvida. Entonces enseñamos, hijo, saluda, mira, fulano de tal, ¿sí me va a entender? Porque para los hijos es fácil, se atraviesan y no se fijan.
Estamos hablando de conductas apropiadas. ¿O qué pasa cuando llegamos a un lugar y luego nos dicen, primero ve, lávate las manos? Y de repente se van hablando balbuceando, ¿verdad? Se van diciendo ahí cosas. Porque no les parece que le digas que se lave la mano. Pero son conductas adecuadas. Antes, cuando estábamos en lo del COVID, ¿verdad? Todo el mundo llegaba y lavarse las manos y el gel y todo. Y ahorita ya se empiezan a olvidar de las cosas y ya nadie hace nada. Son cosas apropiadas, hermanos. Recuerdo que, pues que hay que saludarnos de codito y de esto y de que el otro, ¿verdad? Con distancia. Tenemos que tener conductas adecuadas. Actuar con sabiduría. Lo que Dios ha revelado en su palabra es suficiente para conducir a nuestros hijos por el camino de la sabiduría. Y eso anótelo. Lo que Dios ha revelado en su palabra es suficiente para conducir a nuestros hijos por el camino de la sabiduría. Lo ha dejado en su palabra. Así que, hermanos, no nos desesperemos. Todavía tenemos oportunidad de que usted y yo tengamos más sabiduría como familia. Tenemos la palabra de Dios. La Biblia habla que honremos a nuestros padres. Esto viene en la palabra de Dios. ¿A quién debemos enseñar a honrar a los padres? A los hijos. Debemos de honrar a los padres. Porque en muchos hogares esto de honrar a los padres no se les da. Nunca se les enseñó. ¿Y saben una cosa? Hoy muchos de ellos los abandonaron en un asilo, los abandonaron, no saben ni dónde están sus hijos. Y eso es triste, hermanos. Y estamos hablando de hijos que honren a sus padres en medio de la cultura en la cual nos encontramos. Cosas elementales y esenciales del sentido común ni siquiera las entienden. Ahora, como cristianos, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que también hay conductas inapropiadas. Y las conductas inapropiadas, pues nos separarán de Dios. Y si nosotros nos andamos en conductas que no sean apropiadas, que sean inapropiadas, ¿saben una cosa? Tarde o temprano nos desviaremos del camino y de la instrucción de la palabra de Dios. Y muchos, déjame decirte, muchos por una conducta inapropiada, ¿sabe a dónde irán? Al infierno. Una conducta inapropiada dentro de una familia llevará a la perdición a los hijos. Cuando tu hijo dice malas palabras y dice todo eso y no le dices nada, pero tiene la advertencia que los maldicientes no entrarán en el reino de Dios. Entonces ahí tú y yo tenemos que darle la advertencia que esa es una conducta inapropiada. Y que los borrachos y que esto, y empiezas a darle la lista
de conductas inapropiadas. Así que el punto y el propósito que tenemos para tener una familia sabia es tener una crianza espiritual. Y eso, hermanos, se da con el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que va al corazón de nuestros hijos. Nosotros podemos decirles cosas bonitas, que entiendan, pero lo que nos va a ayudar realmente a mejorar nuestras conductas es la palabra de Dios. De que a quien le fallan es a Dios. Contra el que pecan es contra Dios. Y le quiero leer Colosenses 3, versículo 5. En una versión que tengo yo aquí dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoral, sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Más adelante en el Colosenses 3, 8 dice ahí: pero ahora abandonen también todo ese enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado ese ropaje de la vieja naturaleza con los vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en el conocimiento y en la imagen del Creador. Hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos, que nuestro objetivo sea enseñarlos de una manera espiritual, hablando directamente al corazón, ¿sí? Debemos enseñar a nuestros hijos a que esperen el momento de obedecer a Dios, que siempre estén bajo ese lineamiento, ¿sí? Que se manejen con conductas apropiadas y dejemos de estarlos sobando en sus pecados. No, debemos de instruirlos, estableciendo parámetros, estableciendo disciplina, y para animar sobre lo que es bueno y desalentar en lo que es malo. Y debemos de animar a nuestra generación a que si nosotros obedecemos a Dios, podemos ser una familia que ande en la obediencia, que ande en la sabiduría de Cristo. Mire cómo Salomón estaba alentando a sus hijos en el Proverbios número 3. Voy rumbo al final ya. Vemos cómo Salomón aquí en el Proverbio 3 está animando a sus hijos. Dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él
allanará tus sendas. Hermanos, debemos de animar a nuestros hijos, a nuestras familias, a que estén siendo reflejo de la palabra de Dios. Que entendamos cuáles son esas bendiciones de Dios. Esas bendiciones de andar, de ser una familia sabia, ¿sí? Una familia que se dedique a hacer las cosas de manera espiritual. Debemos de animar siempre a que obedezcamos al Señor con todas nuestras fuerzas. Aquí vemos cómo Salomón, ahí mismo en el Proverbio 3, versículo 27, desde el 26 dice: porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo: vuélvete más tarde, te ayudaré mañana, si no tienes con qué ayudarlo. No hundas el mal contra tu prójimo, contra él ha puesto en ti su confianza. No entres en pleito con nadie, no se te haya hecho ningún daño. Dice: no envidies a los violentos, no optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, su bendición sobre el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Vemos las consecuencias de la desobediencia. Así que, hermanos, pastoreemos el corazón de nuestros hijos, instruyámonos a nuestros hijos, recordémosles que hacer la voluntad de Dios es andar en sabiduría. Amén. Vamos a orar para terminar. Queremos, Señor, enseñar a nuestras familias a que anden en sabiduría, Señor. Que como padres pastoremos el corazón de nuestros hijos, que los instruyamos en la palabra siempre. Y no lo hacemos solo para tener hijos que se porten bien, sino que tengamos siempre el objetivo de que nuestros hijos puedan amarte con todo nuestro corazón, con un corazón nuevo que te agrade, con un corazón que guarda tus mandamientos. Que nuestros hijos puedan mostrar misericordia y verdad. Que en el corazón siempre guarden tu palabra, Señor. Enséñanos a capacitar a nuestras familias, Señor, para andar en sabiduría, Señor. Siempre debemos de orar que Dios dé un corazón nuevo en medio de nosotros, Señor. Siempre, Dios, muéstranos para andar en sabiduría, Dios, como es digno de ti, Señor. Queremos llenarnos del conocimiento de tu voluntad y te decimos que caminaremos como es digno de ti, Señor. Que tu palabra sea revelada cada día a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza siempre, Señor.
Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dígale a la persona que tiene junto a usted: debemos de ser una familia que anda en sabiduría. Que Dios le bendiga. Los esperamos aquí el miércoles.